Son las 7 de la mañana con 30 minutos. El secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, confirmó cuáles son las principales acciones del gobierno destinadas a localizar el dinero público que fue robado. Para eso ya se trabaja incluso con empresas extranjeras. Escuchemos. Hemos identificado dinero y activos en Panamá y en Estados Unidos. Hoy mismo, tanto la UAFE como la Procuraduría General del Estado están trabajando para traer ese dinero de vuelta. Hemos contratado empresas internacionales que ya tienen pistas para encontrar el resto del dinero robado. Estas firmas son especializadas en la investigación, localización y repatriación de activos obtenidos de manera ilegal. En los próximos días enviaremos a la Asamblea Nacional reformas a la legislación ecuatoriana sobre la lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Proponemos al Ecuador una norma para que quien nos dé datos certeros y comprobables del dinero robado tenga una participación del 20% del dinero encontrado. La segunda propuesta legislativa es proteger una vez a los denunciantes que hayan incurrido en un acto de soborno y puedan probar que un funcionario público lucró en una acción ilícita. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y ese es precisamente el tema que vamos a abordar con nuestros siguientes invitados. Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción, y Germán Rodas, docente universitario, historiador, también miembro de la Comisión Anticorrupción. Gracias por estar aquí. Yo quisiera una primera opinión sobre lo dicho por Eduardo Jurado y luego entraremos en los aspectos de detalles sobre esto. Bueno, claro, es muy etéreo lo que nos declara el secretario de la Administración. Y es muy etéreo porque incluso equivoca cuando solamente habla de dos países en donde no está todo el dinero. Pensemos que el gobierno tiene ya identificados fondos en bancos suizos y de eso se olvidó el secretario de la Administración. Hay retenciones de dinero. Esto es así, es un hecho, usted lo está confirmando. Evidentemente. Incluso hace más de 2 años se bloqueó fondos, y le voy a decir aquí directamente, del ex ministro Merizalde. A él se le bloquearon más de $800.000 en un banco suizo. Pero esa plata está todavía depositada allá afuera. Pero adicionalmente se hicieron bloqueos a varios funcionarios de Petroecuador en bancos suizos. Siguen en la plata en los bancos suizos y el Ecuador no está haciendo nada para efectos de hacer esa recuperación. Entonces, el tema es, no es solamente dos países, eso hay que primero hacer el equipo nacional que determine cuáles son los sectores que se llevaron la mayor cantidad de dinero. Ahí tenemos electricidad y petróleo, que son los más grandes, los macroproyectos. Después vienen, lógicamente, proyectos más pequeños en otros sectores. Sin embargo, hay que apuntar fundamentalmente a ese sector. Entonces, nacionalmente tenemos que organizarnos primero para saber hacia dónde vamos a apuntar a nivel internacional. En definitiva, debe haber un equipo nacional y tiene que haber un equipo internacional. El internacional tienen que ser investigadores, tienen que ser abogados que conozcan la legislación en todos los paraísos tributarios y adicionalmente también necesitamos auditores forenses para efectos de hacer las cosas bien hechas y pensar que las empresas que van a hacer este seguimiento a nivel internacional tienen que tener bastante experiencia y bastante transparencia para efectos de que cuando manejamos esas cantidades tan grandes, porque hay un solo contrato, le voy a decir de cuál, el de Toachi Pilatón. Toachi Pilatón hablamos de $33.8 millones. Sabemos hacia dónde se fue, hacia qué países, hacia qué compañías, tenemos cuentas. Entonces, es cuestión ya de darle camino justamente a ese trabajo, primero a nivel nacional e inmediatamente, pues evidentemente hay que armar toda esa estructura a nivel internacional. Bueno, habría que decir que lo anunciado por Eduardo Jurado es apenas una síntesis, es un resumen. No creo que el objetivo haya sido dar detalles sobre estos temas, más aún cuando probablemente estos detalles todavía forman parte de expedientes o de líneas de investigación. Pero en todo caso la voluntad está expresada. A través de la Procuraduría se dice, y de la UAFE se llevará a cabo la contratación, la selección de empresas que seguramente existen, y existen buenas empresas en el mundo que hacen este tipo de trabajo.
¿Hay alguna razón por la que el Ecuador no pueda acceder al conocimiento de estas compañías y finalmente tener éxito en la localización de los recursos? No, el gobierno ya conoce, el gobierno sabe perfectamente quiénes son a nivel internacional. Incluso hace algún tiempo se hizo el primer contacto con la empresa Kroll, le doy el nombre. El presidente de la República habló con Kroll, pero Kroll se hizo a un lado por efectos de que ellos hacían las investigaciones de la Chevron. Entonces, políticamente no podían actuar del un lado y del otro lado, a la larga. Y luego de eso se le presentaron al presidente, y el presidente está trabajando en el tema, conjuntamente con la UAFE y con la Procuraduría del Estado, como bien dicen ahí adentro. Lógicamente, el procurador tiene capacidad de hacer contratación a empresas de abogados a nivel internacional, que tienen que conocer la legislación de cada país. Y la ex-SENAIN, la Dirección Nacional de Inteligencia, tiene que hacer con aquellas organizaciones de auditores e investigadores que no tienen vinculación directamente con los estudios jurídicos. Germán Rodas, todos los casos investigados por la Comisión Anticorrupción habrán concluido con la exportación del dinero, con esto de enviar el dinero a bancos internacionales, o parte de los recursos de la corrupción todavía están en el Ecuador? ¿Qué se presume? Muchas gracias. Yo tengo primero la impresión de que el anuncio hecho el día de ayer respecto de esta voluntad política de buscar dónde está la plata es un paso importante, porque lo otro hubiera sido seguir hablando de la lucha contra la corrupción y de no dar ningún anuncio de carácter político. Seguramente los detalles pueden venir en lo posterior. Creo que parte del dinero todavía está en el Ecuador, pero gran parte está fuera de él. Y gran parte está fuera de él porque algunos de ellos también están prófugos, de tal manera que cuando la gente se pone en esa condición de estar lejos de la patria, no solamente es para estar a buen resguardo desde el punto de vista judicial, sino también para poder administrar en función de la banda, porque aquí hay que hablar en esa forma. Es que esto no era un asalto de alguien de A, de B o de C, este era un engranaje, y los jefes del engranaje, a mi modo de ver, están fuera del país. Insisto, los jefes del engranaje están fuera del país todavía. Bueno, pero hoy por hoy, por ejemplo, en la Argentina se acaba de admitir que ingresen las fuerzas de seguridad a las residencias de la familia Kirchner. Si se creyese que el dinero está en los bancos, no irían a revisar las casas. Si hay dinero de la corrupción en el Ecuador, no estamos hablando probablemente, digo yo, de recursos en el sistema financiero, sino de billete sobre billete en algún escondite. Yo le pregunto, ¿qué se presume? Porque la Comisión Anticorrupción ha investigado varios casos en esta materia y probablemente, y la pregunta sigue siendo, ¿todos los recursos salieron? ¿En qué medida se puede presumir que los recursos todavía están aquí y en qué forma y dónde? Yo tengo la presunción de que cuando se hace el asalto que se ha hecho, como en el caso nuestro, y como ocurre en otras latitudes, difícilmente, tal vez los de baja monta quedan en las casas y quedan en las gavetas y quedan en los techos. Seguramente lo de bajo monta, las propinas, pero el gran asalto sale del país, eso es evidente, y sale para nutrir mercados internacionales y para lavarse afuera y para retornar. Eso sí puede ocurrir en un momento determinado. Por eso es que hay todavía gallitos de pelea que nos piden que le encuentren el dinero en la casa, o el ejemplo que usted acaba de poner, Eduardo, respecto de la señora Kirchner. Después de tanto tiempo de haber dejado el poder, difícilmente van a encontrar algo en la casa. Nadie delinque con escritura pública. Ese es un tema, porque además son las cifras tan extraordinariamente altas que las cosas son manejadas de otra manera. Ahora, claro, esa es la presunción de lo que estamos hablando, son presunciones, pero una certeza acaba usted de decir. La comisión ha actuado respecto de varios temas, todos ellos probados, todos ellos, no hay alguno que quede duda. Y por eso es que la persecución fue en un momento determinado violenta. Y yo no solo diría violenta, sino absolutamente voraz. Pero la comisión, que no recibe recursos de nadie, que no está en campaña política, que sus miembros tenemos una idoneidad para actuar, vamos en pasos lentos, firmes y seguros, eso sí, porque de lo que se trata es de darle confianza al país
y sobre todo porque creo que lo que hay que decir y respecto de lo que hay que actuar debe tener la ponderación y la sensatez indispensables que demanda no la farándula política, sino que demanda la realidad histórica de la patria. El presidente ha hecho un par de anuncios, es decir, sus funcionarios, por supuesto, en representación de él, un par de anuncios que tienen que ver con cambios legislativos e incentivos para motivar la delación, para que haya nuevas revelaciones y nuevas personas que den fe de que estos hechos se produjeron. Y uno de ellos promete trasladar el 20% de los recursos recuperados de la corrupción a la persona que dé indicios de datos certeros acerca de dónde se encuentran esos recursos. ¿Qué posibilidades de éxito tiene una propuesta de esta? Yo creo que van a tener éxito. Y creo que van a tener éxito porque en otros países que se han hecho acciones similares han tenido inmediatamente varios temas para hacer el seguimiento del dinero y ha habido recuperación. Claro, no son cantidades inmensamente grandes, sin embargo se está evidentemente permitiendo que quienes conocen de cómo su vecino se hizo millonario de la noche a la mañana, pues básicamente devuelva la plata. Entonces esa es una buena sugerencia que está haciendo el Estado ecuatoriano. Pero lo importante es cómo vamos a desmontar toda la estructura legal que fue manipulándose durante los 10 años anteriores para efectos de cubrir justamente la retirada de aquellos que se llevaron la plata. Hay que hacer reformas fundamentales a la ley de contratación pública. Hay que hacerle reformas fundamentales al Código Penal. Por ejemplo, eliminar esa forma miserable de permitirles que a dedo hagan contratación pública. Bueno, el presidente acaba de prohibir la contratación directa y estaremos, por cierto, conversando dentro de poco con Silvana Vallejo, directora general del CERCOP, del Servicio de Compras Públicas. Hay que hacer modificaciones al CERCOP, bien que esté aquí la directora, por efectos de que a través también de varias resoluciones de esa entidad se permitió que le metan la mano al presupuesto general del Estado. En definitiva, fue una banda, como bien dice Germán, una banda que se organizó no solamente para llevarse la plata, pero haciendo la estructura de tipo legal. Entonces hay que desmontar varias leyes, hay que hacer modificaciones, hay que quitar esa disposición que solamente permite iniciar acciones penales en la Fiscalía cuando el Contralor tiene la generosidad de decir aquí hay un peculado de cualquier naturaleza. Entonces yo creo que estamos caminando demasiado despacio. Y eso es lo que le desespera a la población ecuatoriana, cuando no vemos realmente en que hay un equipo ya, por ejemplo, de abogados, en donde se comienzan y se establece una hoja de ruta con las leyes que se van a hacer las modificaciones y se envía a la Asamblea Nacional y se les pide a los señores asambleístas que no solamente saquen leyes o proyectos de leyes para efectos, como bien dice Germán, para pensando en las próximas elecciones, porque hoy día se convierte todo el mundo en defensores de la ética pública, cuando realmente no hicieron nada durante 10 años y todo lo contrario, ocultaron aquellas acciones para ese latrocinio del presupuesto del Estado, 35.000 millones de dólares, básicamente es lo que se llevaron. Vamos cerrando, Germán Rodas. Bueno, sobre eso, sobre los 35.000 millones de dólares, claro, hay algunas reacciones. Como dice el refrán, nadie roba ante notario público. Hay algunos personajes, como el expresidente Rafael Correa, que desafía a las autoridades a que le digan en un plazo determinado dónde está la plata, dónde era o nos mintieron, dice. Nos embaucaron con este cuento de la corrupción. Evidentemente no es fácil. ¿Cómo acelerar el paso? La pregunta es esa. Si estamos yendo muy despacio, ¿cómo acelerar el paso? Vamos concluyendo. Acelerar el paso significan decisiones políticas. Y la primera decisión política está en la cabeza de este país. Hay ya una decisión, hay una actitud. Pero aquello va a significar, como lo señala Jorge también, el que se den acciones inmediatas en la contratación de equipos externos, internacionales o mixtos, que se desplacen a los paraísos fiscales, que actúen con la sagacidad indispensable, que el sistema inclusive de las embajadas ecuatorianas entren a fortalecer ese trabajo.
para señalar cosas de ubicación de recursos, hay que hacer relaciones directas de gobierno a gobierno, en algunos casos en donde existen presunciones de depósitos de una banca, es decir, la acción política que es emergente, pero que también entendemos debe ser prudente, adecuada, para no espantar las moscas inoportunamente. Primero allí. En segundo lugar, creo que llega una etapa en la que en el país es indispensable señalarle que se está avanzando tan bien que no va a ser necesario más esfuerzos en la economía nacional, porque la recaudación de 40 o 45 mil millones de dólares significa un presupuesto nacional del Estado, y allí puede estar una contrapropuesta respecto de otro tipo de medidas que a lo mejor no le convienen al país. Pero no es ser eso en exceso optimista, quiero decir, una vez que se sabe que hay recursos de origen dudoso depositados en un banco, no es fácil ir a reclamar en ese banco y que le entreguen la plata. Así es. Pero eso es un proceso largo. Pero es un proceso que tiene en un momento determinado una meta. Eso va a exigir que la población ecuatoriana entusiastamente también. Sí, pero eso no debe ser cosa juzgada en el Ecuador. No es un prerequisito para reclamar el dinero que ya haya una sentencia en firme contra los culpables y evidencias de que ese dinero es el resultado de un acto de corrupción. Por eso yo decía que también son temas de hecho político, porque si alguien encuentra un recurso en la Conchinchina, en el banco X, pues no puede esperar que en el país se hagan las gestiones de carácter jurídico nomás, sino que se puede hablar desde luego, desde la función del Estado, con quiénes son los responsables para precautelar esos recursos, para impedir que salgan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay acciones que se pueden tomar. Con una idea final concluyo. Por favor. Mire, este es un país en el que es indispensable decirle, estamos avanzando en esa tarea, porque qué lástima, necesarísimo que tengamos que dar el 20% o el 10%. Debe ser una actitud que esté indarta en la gente. La denuncia de aquel que infringe la ley, que delinque, no requiere de porcentajes, requiere de una conducta básica. Y esa conducta básica es la ética, que es lo que no puede perder la ciudadanía, ni el poder político, ni el poder económico en el país. Pero el 20% es un incentivo. Es un incentivo. Germán Rodas, docente universitario, historiador, y Jorge Rodríguez, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Esta mañana aquí regresamos brevemente, hacemos un breve corte y volvemos con Silvana Vallejo, directora general del Servicio de Compras Públicas.